¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa En Meditación. Bueno, hoy continuamos con la tercera parte del tema leer y meditar el Evangelio. Y quisiera mencionar una última sugerencia que hice en el programa anterior. Pidamos siempre, pero siempre, hermanos, al Espíritu Santo. Antes de comenzar a leer las Sagradas Escrituras, pidémosle que nos dé el don del entendimiento, de la inteligencia, para que entonces podamos comprender muy bien ese mensaje que el Señor nos está enviando. Y con ello, definitivamente, vamos a obtener frutos en abundancia de la lectura. Bien, una gran verdad. No se ama sino aquello que se conoce bien, definitivamente. Yo, para enamorarme de mi esposa, la tuve que haber conocido bien. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Para amarlo y enamorarme de Él, tengo que conocerlo bien. Decía San José María Escrivá de Balaguer. Por eso es necesario que nosotros tengamos la vida de Cristo en la cabeza y en el corazón, de modo que en cualquier momento, sin necesidad de abrir las Sagradas Escrituras, solamente cerrando así los ojos, podamos contemplar la vida de Jesús como una película, de forma que acudan a nuestra mente, a nuestra memoria, esas palabras y esos hechos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, es muy importante. Por eso decimos, no solamente es de leer, es de meditar. Y el meditar lleva consigo también tratar de memorizar algunos pasajes bíblicos, porque estos nos van a servir el día de mañana a nosotros. Estamos en una situación X determinada y vaya, no es necesario que nos aprendamos de memoria toda la cita bíblica, pero digamos, en la Biblia dice tal y tal cosa, ¿me entienden? O en el libro de la Biblia dice tal y tal cosa. O cuando nosotros aconsejemos a los demás, hagámoslo también a la luz de la palabra. Por eso es bien importante entonces, como decía San José María Escrivá de Balaguer, que tengamos la vida de Cristo metida en la cabeza y en el corazón. El Evangelio debe de ser el primer libro del cristiano, porque es imprescindible para nosotros conocer a Cristo. De ahí parte todo. Hemos de saberlo mirar y contemplar mentalmente, hasta saber de memoria todos sus rasgos, hermanos. Cómo Él se comportaba, cómo Él hablaba, cómo reaccionaba ante las ofensas, etcétera, etcétera. A todos esos rasgos tenemos que tratarlos de memorizar, ¿no? Y continuaba diciendo San José María Escrivá de Balaguer: así nos sentiremos metidos en la vida de Cristo, porque no solamente se trata así como que de pensar en Jesús, ¿no? De representarnos ahí las escenas, no lleguemos hasta ahí. Hemos de meternos de llenos en las escenas de Jesús, ser actores, ser protagonistas, hacer el ejercicio mental cuando estemos leyendo, de vernos detrás de un árbol, detrás de una columna, ahí en medio de la muchedumbre, ese ejercicio mental. Continuaba diciendo San José María Escrivá de Balaguer: seguir a Cristo tan de cerca como su Madre María, como sus primeros 12, como aquellas muchedumbres que se agolpaban a su alrededor. Y finalizaba: si oramos así, entonces las palabras de Cristo entrarán hasta el fondo de nuestra alma y nos transformarán. Porque a eso lleva las Sagradas Escrituras, hermanos, a provocar una transformación en nuestras vidas. No podemos actuar de la misma forma antes de leer la Escritura que después de leerla. Algo, por eso se invoca al Espíritu Santo antes de abrir la Biblia, se invoca al Espíritu Santo. Algo se queda en nosotros, algo que Dios quiere, algo que nosotros pongamos en práctica. Nos debemos de acercar al Evangelio, hermanos, con el gran deseo de contemplar al Señor tal como sus discípulos lo vieron, ¿no? Visualicemos así, esa es la recomendación, visualicemos en nuestra mente, hagamos una imagen mental, pues imaginemos en nuestra mente sus reacciones, sus modos de comportarse, sus palabras, sus gestos, exactamente.
Verlo, por ejemplo, lleno de compasión entre tanta gente necesitada. Verlo mentalmente, claro, cansado después de una larga jornada de camino, de evangelización. Verlo admirado ante una fe de una madre o de un centurión. Verlo paciente ante los defectos de sus más fieles seguidores. También hemos de saber verlo así mentalmente en ese trato habitual que nuestro Señor Jesucristo tenía con su Padre Dios, en la manera en cómo Él se dirigía ante sus padres en esos sus momentos de oración. Asimismo, hemos de contemplarlo en su trato lleno de amor con todo mundo, etcétera, etcétera. Y no solamente se trata de contemplarlo, todo tiene un objetivo. Se trata, al final de cuentas, de aprender nosotros esos modos de comportarnos de Jesús. Porque ahí tenemos que llegar nosotros, hermanos. Tenemos que conducirnos en la vida, en todos los ambientes que nosotros vayamos, al modo de Jesús, de la forma de Jesús. Y según Jesús se conducía en este mundo. Hermanos, los invitamos entonces para el último capítulo en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.